Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Alfaro, soy residente del cuarto año de medicina interna y bueno, el seminario del día de hoy es avances en el tratamiento del cáncer de pulmón. Bueno, para comenzar, si no sabían, el mes de noviembre es el mes del cáncer de pulmón, así como en octubre es el mes de cáncer de mama. Cada mes tiene su cáncer. Bueno, hablando un poquito sobre la epidemiología mundial, el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar en mortalidad a nivel mundial. Esto es de acuerdo al Cancer Research International, que es el que junta todos los reportes epidemiológicos. Y bueno, al conjuntarlos, incluso a nivel en México, la primera causa de mortalidad igual es el cáncer de pulmón. En México hasta el 2008, el último reporte epidemiológico fue que lo siguieron del 2000 hasta el 2006 y lo publicaron en 2008. Vean aquí la totalidad de la mortalidad, las muertes totales, cuántas fueron por neoplasias malignas, la proporción de mortalidad, y vean la proporción de muertes por cáncer de pulmón en relación a la mortalidad asociada a neoplasias malignas. Incluso la mortalidad por esta neoplasia ha ido aumentando conforme han pasado los años, a partir del 2000, incluso a partir del 98 fue cuando incrementó esta neoplasia a nivel mundial y también en México. Ahora, hablando un poquito sobre la histología del cáncer de pulmón, básicamente se divide en dos grandes partes: el adenocarcinoma de pulmón, que se considera como carcinoma de células no pequeñas, y el cáncer de microcítico o de células pequeñas. Estos dos grandes rubros tienen diferentes histologías y tienen diferentes abordajes. El avance del cáncer de pulmón ha sido principalmente en el cáncer de células no pequeñas, como lo vamos a ver adelante. Y en el cáncer de células pequeñas vamos a ver que los avances no han sido tan buenos e incluso han sido muy decepcionantes. El cáncer de células no pequeñas ocupa el 70% de las neoplasias de pulmón, el de células pequeñas solamente el 20% y el resto solamente el 10%. De estos cánceres, como les menciono, el que ha tenido verdaderos avances y el que se ha estudiado muchísimo más. ¿Esto por qué? Porque se ha encontrado que es más quimiosensible que otros y que se han encontrado ciertas alteraciones genéticas a nivel histológico y a nivel molecular. Vamos a empezar hablando un poquito sobre el cáncer de células no pequeñas, el adenocarcinoma. Realmente el TNM de este tumor es una clasificación muy extensa porque abarca todas las estaciones de los ganglios a nivel mediastinal y a nivel pulmonar de ambos pulmones. Entonces, aquí se lo resumí en las etapas clínicas de acuerdo a la Asociación para Estudio de Cáncer de Pulmón, y va desde la etapa 1A hasta la etapa 4. Vamos a ver que la sobrevida obviamente va a ir disminuyendo conforme avanza la etapa. En cuanto a la sobrevida, 5 años en etapa 1A y 1B es la que ha mostrado con tratamiento quirúrgico y quimioterapia convencional pues mayor sobrevida. Incluso esto es del 2009. Del 2009 para acá ha cambiado un poquito la epidemiología en cuanto a la sobrevida de las últimas etapas, que es donde les voy a mostrar que es donde realmente han sido ahí los avances. Ahora, para orientarnos más o menos sobre cómo vamos a orientar el tratamiento, en cuanto a etapa 1, 2 y 3A vamos a tener el tratamiento quirúrgico. Aquí va a ser definitivo y va a depender mucho del abordaje quirúrgico, que eso se ha ido estudiando desde los 80s. Sin embargo, más adelante les voy a presentar un metaanálisis sobre cuál es el mejor abordaje quirúrgico y el que ha mostrado menor recurrencia tanto locorregional como recurrencia a distancia. En cuanto a N2, que ya hay ganglios ipsilaterales, vamos a ver que hay una brecha aquí sobre la adyuvancia y sobre la neoadyuvancia en la radioterapia posterior o antes del tratamiento quirúrgico. En cuanto a las etapas 3B y 4, estos rara vez son resecables en T4. De hecho, ya actualmente no se resecan. ¿Por qué? Porque ha demostrado que aumenta la mortalidad. Y en etapa 4, que es la etapa avanzada, que es un tumor metastásico, pues aquí el tratamiento es muy selectivo, ya sea con quimioterapia convencional o con los avances que más adelante les voy a mostrar. Bueno, en los avances, ¿qué tenemos en los avances? En el carcinoma de células no pequeñas hay avances en cirugía, hay avances en quimioterapia, sobre quimioterapia en etapa 2B hasta la 4 y terapia blanco. Abordando un poquito sobre esto, vamos a ver que las terapias, principalmente las terapias blanco,
se han enfocado principalmente a la parte molecular, tanto de ALK, EGFR y factor de crecimiento vascular. Y esto, obviamente, el tratamiento pues trata de evitar la progresión y de disminuir la mortalidad un poco. Obviamente el cáncer de células no pequeñas tiene un curso muy insidioso y un curso muy lento, por lo cual, como ya lo sabemos, pues el cáncer del pulmón, casi el 80% va a estar en etapas muy avanzadas. Ahora, en esta gráfica traté de resumirles un poco cómo ha avanzado o cómo ha disminuido la sobrevida durante el tiempo en relación a las terapias y a todas las terapias innovadoras que se han realizado. Vemos que la quimioterapia combinada, que fue cuando se empezó a hacer la clasificación histológica y la división entre células pequeñas y no pequeñas, la quimioterapia combinada, aquí usaban desde taxanos hasta platinos y hasta mostazas nitrogenadas. Vemos que aquí hasta el 76 la mortalidad, la sobrevida global era de 5 meses como máximo. Después, en 2002, se implementaron la nueva terapia con la quimio de dobles platinos. De aquí aumentó la mortalidad hasta por lo menos 10 meses en etapas avanzadas. Después, en 2006, se empezaron a hacer innovaciones en cuanto a la incorporación del bevacizumab, que previamente se usaba en tumores, principalmente del sistema nervioso central. Y bueno, vieron aquí que dar la terapia con doble platino y bevacizumab, además de pemetrexed, que es un inhibidor de microtúbulo que es de los más nuevos de la quimioterapia convencional, vieron que la sobrevida aumentaba hasta 15 meses. Posteriormente, en 2009 y en 2010, que fue el avance, vieron la incorporación de terapias blanco en etapas avanzadas de gefitinib y erlotinib, que son de la misma familia. Más adelante les voy a mostrar por qué. Aumentaba la mortalidad hasta 25, hasta 30 meses, y últimamente, en 2012, ya aprobados por la FDA, el gefitinib con crizotinib, que aumenta la sobrevida hasta más de 30-35 meses. Esto es en resumen de cómo ha ido evolucionando la epidemiología hacia la mejoría en los pacientes con cáncer de pulmón. Ahora, vamos a desglosar un poquito sobre los avances por terapias, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico, los avances, como ya les había mostrado, los vamos a enfocar a la etapa 1, 2 y 3A. No olvidemos que aquí es la etapa quirúrgica. Ya a partir de esta brecha ya cambia totalmente la terapia. En cuanto al abordaje quirúrgico, cuando empezó en los 70s, el tratamiento quirúrgico en las etapas tempranas era la toracotomía, y después fueron implementando nuevas terapias como la lobectomía, la segmententomía y después la toracotomía videoasistida. Entonces esto estaba muy mal consensado y empezaron a sacar ensayos clínicos que después conjuntaron en un metaanálisis, que es el metaanálisis más grande sobre cuál es la mejor decisión en cuanto a tratamiento quirúrgico. Fueron 21 ensayos clínicos, de los cuales aquí les puse la gráfica principal en cuanto a recurrencia local y en cuanto a recurrencia sistémica, pues tiene un poquito de favor a nivel de la toracotomía asistida. ¿Esto por qué? Porque la cirugía pues es un poquito menos mórbida y da un poco mayor, una amplitud de resecabilidad. Y bueno, obviamente también en cuanto a hospitalización, arritmias, neumonía y mortalidad, probablemente ahí no hubo ningún cambio. Solamente donde lo vieron en las gráficas del metaanálisis fue en cuanto evitaban la recurrencia. Esto nada más que queda así como un panorama sobre qué es lo que se hace en cirugía en cáncer de pulmón en etapas tempranas. Después vieron en los pacientes que ya estaban operados, en los que operaban, qué pasaba si les daban radioterapia y quimioterapia a los pacientes que iban a operar como una adyuvancia. En este estudio, que fue de 396 pacientes, los dividieron en dos grupos: en pacientes que les daban radioterapia más quimio o los pacientes que les daban la radio más la quimio y la cirugía. Y bueno, en el grupo donde le dieron la terapia con radio y con quimio, vieron que la sobrevida solamente aumentó a 12.8 comparada con solamente la cirugía convencional. Entonces esto quedó prácticamente igual en esta etapa. Aquí no hubo un cambio muy significativo en relación a las gráficas de Kaplan-Meier. En otro estudio donde comparaban también radioterapia más quimio más cirugía versus cirugía convencional, en este estudio
de quimioterapia más cirugía, en lo que es como una adyuvancia, antes de operarlos. Fue un estudio, en este metieron todos los grupos, desde etapa 1B hasta etapa 3A, que son pacientes todavía candidatos a cirugía. Fueron dos grupos, el grupo de cirugía y el grupo 2, donde fueron la terapia, donde ya empezaban a meter la terapia combinada con doble platino. Metieron paclitaxel y carboplatino, y bueno, vieron que la sobrevida era un poquito mayor, de 33 meses en los pacientes que los dabas quimio y los radiabas antes de la cirugía, comparada contra 20 meses hasta que presentaban recurrencia a los pacientes, como se ven en las gráficas, en el tiempo que los llevaron hasta 96 meses, que esto fue algo importante en este estudio. En cuanto a sobrevida global, vieron que la sobrevida también aumentaba hasta 62 meses en las pacientes que les dabas una adyuvancia con quimioterapia y con más la cirugía, en los pacientes que nada más los operaban. Hasta aquí fue como que se quedó en cuanto a neoadyuvancia y pre. Muy bien, en esta etapa de las primeras etapas de los pacientes que operabas y de las etapas tempranas que son candidatos a la cirugía, pues la conclusión es de que la toracotomía, que les puede hacer lobectomía o segmentotomía por video asistida, usualmente es preferible como primer abordaje quirúrgico en pacientes con carcinoma de células pequeñas, de células no pequeñas en etapas tempranas de 1A a 1B, por disminuir el riesgo de recurrencias. En etapas 2B a 3A, dar una adyuvancia con quimioterapia y o radio puede prolongar de manera significativa la sobrevida libre de progresión en algunos pacientes, y la adyuvancia en etapas tempranas, previa a VATS, también prolonga la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Hasta esta parte es lo que se ha quedado hasta ahí en las etapas tempranas, porque realmente la recurrencia pues es hasta un tiempo muy largo, ¿no? Y realmente los que recurren no son muchos. Bueno, esta es una pintura de Claude Monet, que curiosamente falleció por cáncer de pulmón. Ahora, en los avances en quimioterapia, adyuvancia o de inducción, pues aquí también ha habido un avance, ¿no? Todo esto es a partir igual de los dobles platinos. Ahora, en los pacientes que operan en las etapas tempranas, dijeron, bueno, en cuanto a pre, realmente la diferencia fue no más o menos 10 meses. Ahora vamos a ver qué les va a pasar a los pacientes si los operamos y les damos adyuvancia con quimioterapia. Esto obviamente en pacientes que tuvieran un buen ECOG. Este es un estudio publicado en el National Cancer of Institutes, donde le autorizaron 1.209 pacientes para recibir para pacientes que los operaron, que solamente los llevaron a observación, y en pacientes que les dieron quimioterapia con platinos, vinplastina y mitomicina. Y bueno, aquí lo siguieron a los pacientes hasta 5 años y vieron que la sobrevida era mayor a los pacientes que les dabas quimioterapia combinada, hasta 55.2 meses, en relación a los pacientes que solamente operaban, que igual realmente la diferencia en meses no era pues muy grande, ¿no? Igual en cuanto a la libre de progresión, se comprobó que la adyuvancia en pacientes posoperados mejoraba la sobrevida. Fue en este estudio que se publicó en 2010 en el JCO, donde fue un estudio del ensayo clínico de los más grandes de cáncer de pulmón, donde completaron, en este estudio que fue a 3 años, completaron con 2 años, completaron hasta 6 ciclos. A partir de este estudio fue cuando empezó a salir de que en vez de dar 4 ciclos daba 6 ciclos. De aquí metieron 1.867 pacientes, en los cuales dividieron en quimioterapia adyuvante y sin quimioterapia. Y los resultados fueron los siguientes. En cuanto a sobrevida global, vieron que con quimioterapia adyuvante era hasta 54 meses y sin quimioterapia 44 meses. Y en cuanto a la libre de progresión, fue hasta 42 meses, en cambio sin quimioterapia 33.4 meses. Esto es en base a quimioterapia de platinos en pacientes posoperados. Otra de las estrategias de quimioterapia fue dar vinplastina con cisplatino, y bueno, se viene